El gran cirujano del engaño. Estaba comprometida con un monstruo. Paolo era un fraude total. Por eso teníamos que detenerlo. Él era un superhéroe, un cirujano y el amor de mi vida. ¿O era un estafador peligroso y un asesino? Egocéntrico, ególatra, mentiroso, embaucador, se creía Dios. Trató a las personas como ratas de laboratorio. La pregunta es, ¿torturaba a la gente hasta matarla? Es el timo más grande de la historia de la medicina. Este tipo podría ser un impostor, pero también podría ser un genio. Tal vez esté en camino a salvar a la humanidad. Fueron algunos de los testimonios que recoge Netflix de quienes lo conocieron. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas todos. Allí. Depende a qué hora lo oigan. Bueno, hoy vamos a iniciar el podcast hablando de una serie que está en Netflix y que está basada en hechos reales, que esas son las que nos gusta a la mayoría de la gente, ¿no? Porque el hecho de que, de que haya existido de verdad, pues no sé, nos atrae, no sé por qué, o sea, porque es una historia real. Y como nexo de unión con el tema que nosotras manejamos, este médico, del que ahora va a hablar mi prima, trabajó en el Karolinska, en el mismo hospital donde Miguel Ángel fue identificado, con todas las comillas, etcétera, que ya conocéis, a cuenta del DNI, de la persona que le vio con cara de español, entonces se acercó, etc. Y este es esta serie, que está bien, me parece que tiene 3 capítulos. Tres capítulos, sí. Se ve un poco del tirón, la verdad es que engancha. Pues yo creo que también tiene también cierta relación, y aprovecho esto para meter una cuña, una sugerencia literaria, porque a mí uno de los libros que más me gusta ha sido siempre El adversario, de Manuel Carrer, que también está basada en hechos reales y me pareció fascinante, de un hombre que tiene una vida absolutamente paralela a la que presenta delante de los demás. Pero nos centramos en... Era Paolo Macchiarini, ¿no? Sí, vale. Macchiarini. Venga, Blanca. Bueno, antes de empezar a hablar de este documental, quiero felicitar a mi hermano Fernando, que hoy cumple 60 años, que es una de las personas que más quiero y que es súper importante en mi vida. Y bueno, como todos los oyentes que nos escuchan saben, nosotros somos 4 hermanos. Miguel Ángel era el mayor, luego está Carlos, luego Fernando y luego yo. Pero bueno, nacimos todos en 5 años, así que somos todos seguidos. Así que desde aquí, Sorionak, Fernando. Sorionak, primo. Este documental lo vi como hace 3 semanas que se había estrenado, y entonces me dijo una amiga: Blanca, ¿por qué no ves el documental que trata del Karolinska? Vale, yo estaba medio enferma y entonces no se me ocurre otra cosa que ver este documental. Bien. ¿Y escuchaste la palabra Karolinska? No, es que el documental va del Karolinska. Sí, bueno. El documental va de este hombre, pero que también de las irregularidades que hacen en el Karolinska. No, y de la actitud del Karolinska. Sí. Ahora lo contamos. Bueno, ahora vamos contamos a contar la historia. Entonces, sin hacer, ¿cómo se dice? Spoiler. Bien, entonces, para decir que después de ver este documental acabé con 39 de fiebre, sin dormir toda la noche, vamos, impresionante. Ahí empezó 3 semanas de estar enferma. Sí. Esta vez, Y como en aquel momento te subió la fiebre, dijiste, lo tengo que ver otra vez. Y lo has visto 2 veces. Sí, lo he visto ayer otra vez para hablar del tema, para hablar del documental con propiedad. Vale, o mejor, porque había cosas que igual las había pasado porque estaba enferma. Sí. Bien, el tema es, trata de Paolo Macchiarini. Será italiano, Macchiarini, sí, supongo. Macchiarini. Bueno, es italiano, pero vivió en Suiza. Este hombre vivía cuando empieza el documental, vivía en Barcelona. Eso es. Con su mujer y sus hijos, porque él había trabajado en el Clínic de Barcelona. Sí. Él había sido
jefe de servicio de cirugía torácica en ese hospital. Entonces, en ese hospital de Catalán trabajó del 2005 al 2009 y en 2008 realizó el primer trasplante de tráquea, Sí. pero que era de una persona que había fallecido. Entonces, luego ya en el Karolinska y así utilizaba tráqueas de plástico, pero en el Clinic lo que hizo fue de que era la tráquea de una persona fallecida, lo que hizo fue limpiar y luego, pues no sé si puso células madres de la persona a la que le iba a trasplantar y bien. Bueno. Pero bueno, esa persona estaba muerta y a partir de ahí, a ver, no entiendo. Quiero decir, el primer experimento que hace, que leo aquí junto con colegas ingleses e italianos, sí. Porque esto es una información que has recabado tú, no sale en el documental, vale. Entonces dices, es que el primero que hizo fue a una persona muerta o a partir de una persona muerta. Es a partir de una persona muerta, ¿sí? Cogió la tráquea de esa persona muerta y la implantó en una persona viva, claro, en el hospital de Barcelona. Es verdad, y luego le ponía células madre con la intención de que se recubriera y para que no hubiera rechazo. Eso me parece que era así. Sí. Entonces, los del hospital Catalán que hicieron cuando ya se le acaba el contrato, no le renovaron. O sea, en 2009 no le renovaron el contrato porque este hombre lo que iba era diciendo pues que como que todo esto lo había, o sea, todo este trasplante lo había hecho él solo cuando era mentira, hasta la persona fallecida era inglés. O sea, te quiero decir que habían intervenido aquí dice ingleses, italianos y españoles. Exactamente, claro, pero él iba diciendo como que era cosa de él. Que era muy narcisista y muy ególatra. Pero como la idea era suya, pues ya entendió que todo era suyo. Bueno, eso es lo que pensamos, que la idea era suya. Vete tú a saber, tampoco tenemos claro. Pero a él se le conoce por haber sido el bueno, porque en algún momento también le consideraron un genio. Nadie se le había ocurrido, nadie avanzó en ese sentido. Bueno, pero si tú haces el primer trasplante y dices que lo has hecho tú cuando es mentira, y dices que todo ha ido bien cuando también es mentira, porque no ha habido. A esta chica del Clinic de Barcelona tampoco le fue tan bien. O sea, este primer trasplante tampoco fue tan bien. Pero era el primero, entiendo. Pero era el primero, salió en todos los medios de comunicación. Y entonces lo que hizo abrió una investigación contra la ética de este profesional porque dijo que había dado datos de este trasplante cuando no tenía que haber dado. Y luego entonces lo que hizo fue la afectada, él que había cogido y había dado datos de ese trasplante a nivel público, o sea, a nivel internacional, sin haber pedido consentimiento ni al hospital ni a la afectada, y luego pues que había hecho cosas que no eran correctas. Por lo tanto, acabó de trabajar en el Clinic en Barcelona. Entonces, a ver, parece que el Comité Ético del Hospital Catalán consideró que Macchiarini cometió fraude de ley. Sí. Vale. Porque había informado sí. sobre un trasplante que no podía... Sí, porque informó sobre un trasplante de tráquea, pero ocultó las complicaciones posteriores de la paciente, que supongo que luego murió. No, creo que no. ¿No? Esta no, porque la tráquea era real. Exactamente, era de una persona muerta. Claro. Bien. Y a partir de ahí dijo, bueno... A partir de ahí, ¿qué pasó? Pues que cogió una fama a nivel mundial, porque salió en todos los medios de comunicación y entonces cogió fama y cogió dinero. Entonces, él tenía contactos con algún político de Italia. En Italia también había cometido algún fraude, también le habían puesto una denuncia pacientes de él, porque lo que hacía este hombre era, les pedía dinero para hacer más pronto pues alguna intervención quirúrgica y luego las hacía fuera, las hacía por ejemplo en Inglaterra, pero a costa del dinero público de Italia. Sí. Y también hizo varias operaciones en el hospital de Barcelona a italianos. Bueno, total que Pero una cosa, a partir de la primera lo que él pensó es que él podría construir tráqueas de plástico. Sí. Y entonces ya no, por eso esa mujer seguirá viva, porque tiene una tráquea humana. Pero a partir de ahí construía él, le construían o lo que sea, pues con las dimensiones que necesitara la persona, pero eran ya plástico. Entonces
Lo importante es que a raíz de ahí le contratan los del Karolinska. A partir de que deja de trabajar en el hospital de Barcelona, le contratan en el Karolinska, aún sabiendo que en Italia estaba denunciado. Pero que le dicen, bueno, al Karolinska, que eso pues que era una tontería. Ya. Entonces, los del Karolinska le contratan, que ahí me parece el primer fallo. ¿Por qué? Porque le contratan simplemente por una información que se da a nivel público. Sí, en los medios de comunicación que le ponen, que hay en el documental salen periodistas asumiendo su responsabilidad. Hombre, claro, en todo lo que pasó. Claro. Sigue. Entonces le contratan en el Karolinska. Para la gente que no sepa, la gente que nos oye, sí, el Karolinska es uno de los... En el documental lo que dice es que es uno de los mejores hospitales a nivel mundial. Donde se dan los Nobeles de medicina. Sí, la comisión dan allí. Uh-huh. Y luego ahora mismo también es uno de los más caros. Entonces, el coger a alguien que había hecho un primer trasplante, que había adquirido fama y hacerlo ellos, pues a eso pues les daba primero fama y dinero al Karolinska. Bien, entonces les importó un comino todo lo que venía, que no lo habían renovado en Barcelona, que los italianos, nada, les importó. Que había habido complicaciones. Les importó una porra. Sí. Entonces lo que hicieron fue contratarle y, como tú bien has dicho, lo que hacía este hombre a partir de empezar a trabajar en el Karolinska, lo que él pretendía era trasplantar tráqueas en vez de seres muertos, sino de plástico. Uh-huh. Entonces lo que decía él, que había hecho unos experimentos con animales y que habían dado buenos resultados. Yo no sé si lo decía o luego, no sé. No, se lo decía a los propios enfermos a los que iba a trasplantar. Él se lo decía porque, se lo decía, que había estudios con cerdos y tal, y entonces lo que hizo fue mentir, porque realmente no había esos experimentos, simplemente utilizó a personas como conejillos de India. Es que, parece que el protocolo de cualquier material, de cualquier medicamento, material médico, pues lo que sea, tiene que ser primero probado en el laboratorio, tiene que haber resultados evidenciados, haciéndolo en animales. Y muchos años de investigación. Muchos años de investigación para que luego pueda, empezar las pruebas con humanos. Lo que pasa es que este señor fue directamente, sin hacer todo eso, exacto, se fue directamente a implantar prótesis de plástico, sin haber hecho todo lo previo, todo el trabajo previo. Vale. Sí, bueno, en el Karolinska trabajó desde el 2010 hasta el 2016. En 2011 este hombre practica su primera... En el Karolinska, sí, pone la primera tráquea de plástico a un chico de 36 años, africano, residente en Islandia. Sí. Entonces, este chaval lo que tiene es un cáncer de tráquea. Entonces le opera y al final, ¿qué pasa? Que tras muchas complicaciones muere esta persona. Pero recuerdo que lo que se dice es que más que todo, las complicaciones tenían que ver con que le intervino cuando estaba en una situación de bastante vulnerabilidad médica. Quiero decir que las complicaciones derivadas del cáncer podían haber influido en el resultado. Eso es lo que él decía. Claro, te quiero decir que eso lo justificaron de esa manera a la hora de seguir. Es decir, se justificó esa muerte no por la tráquea de plástico, sino porque por los problemas que tenía médicos. Sí. Luego, y que además que en el momento de la operación estaba muy bajo de defensas, o sea que no fue el mejor momento, aunque igual, yo qué sé, o sea, no tampoco iba a recuperarse de esa bajada de defensas, que igual, no sé. Bueno, no era el momento idóneo. Pero él adelante. Él adelante, exactamente. Y la segunda operación esa fue en junio, en noviembre del 2011, hace otra operación a un chico de Baltimore de 30 años, que también le dicen que tiene un cáncer terminal, que le dan 6 meses de vida, también con un cáncer de tráquea. Y este hombre pues se ve, en el documental como tiene una hija de unos, 5 años más o menos, y luego sale la hermana y la madre.
la hermana dice que un día soñando se levanta y mira en internet células madres y entonces le sale este tipo y entonces le escriben y le contesta que le van a operar en el Karolinska. Lo que me queda en la serie Pobre Eli es que no se sabe el dinero que dan estas personas al Karolinska. Porque cuando estás, yo creo que se han aprovechado de que estás en, bueno, pues que te estás muriendo. Cuando estás en una situación de esas, pues haces todo. Claro. Y lo que decía la madre decía que le daba confianza el hecho que era el Karolinska, el mejor hospital de Europa y tal, y luego que él era famoso a nivel mundial, era reconocido cirujano. Entonces que eso le daba como tranquilidad. No, y es que encima yo creo que en este caso también él personalmente fue a hablar con la madre, con la hermana. Eso sí. O sea, que el tío era un embaucador. Sí, bueno, pero que venga el supermédico, el top. Y que te hable a tu casa a decirte no te preocupes, no sé qué y tal. Pues y yo te voy a salvar. Claro, de todas maneras este hombre ya sabía de las complicaciones de las anteriores operaciones. Lo que pasa que lo que hacía era pues sacar a las personas a dar una rueda de prensa cuando ya empezaban las complicaciones, pero todavía estaban. No, pero todavía eso no. No, pero bueno, sí, él ya sabía de las complicaciones, pero seguía adelante y eso lo ocultaba, no lo mencionaba. La gente tampoco nadie cogía y decía este señor. No, porque ahí había un equipo. Él operaba, pero en ese equipo había 20 y tantos. Bueno, que luego pero luego vamos a hablar. Sí, el tema del equipo tiene también lo suyo. Bueno, pues este chico de Baltimore, ¿qué le pasa? Que según se opera empieza, una infección generalizada y tal, que dicen los médicos que eso no es normal, que cuando te operan no sueles tener, y que era debido a la tráquea de plástico. Bueno, total, que al de nada. Estas no eran las que él les invitó a una boda. Eso luego contaremos. Porque es que fíjate qué relación tenía que les invita a la boda, pero el de la boda también tiene su tema. Al de 3 meses este chico se muere. Sí, se muere. Entonces, ¿qué hace este hombre? Este hombre lo que dice es, bueno, aquí no se le ha muerto en los primeros trasplantes a alguien, y más cuando están muy enfermos, y él, pues lo que hace es esa campaña, ¿no? Aunque tampoco dice que se han muerto ninguno de los que la ha operado. Él dice como que todo bien, ¿eh? O sea, claro, él hace ver como que... Yo creo que en algún momento va donde la madre, la hermana y no sé qué, y le dice, hombre, y que le preguntan, ¿hay algún riesgo? Hombre, los riesgos siempre existen, pero yo desde luego, si fuera mi familiar, lo haría. Claro, aprovechándose también de... se va a morir, pues con lo cual parece que si se muere antes o después, bueno, es menos traumático, ¿no? Bueno. O sea, por lo menos, claro, les da una esperanza. Ya. Y esta familia, de hecho, siguió siendo como amiga o conocida o yo qué sé de él. Hasta el punto de que les invitó a la él luego boda. siguió teniendo relación con esta familia y ellos estaban agradecidos. Luego ya, la tercera operación lo que hace ya es coger a una chica sana. ¿Ah, sí? Sí. Entonces ya no coge ningún enfermo porque él quiere ahora experimentar con gente sana y joven. ¿Y quién fue esa? Entonces le coge a una joven turca de 20 años. Uh-huh. Entonces ella tiene, que he estado mirando en internet lo que tiene ella, y es un problema con las flemas y tal, y con el aparato respiratorio. La bailarina. No, esa ¿No? es Julie, esa es otra. Esa es la rusa. Vale. Bueno, pero en todo caso, lo que sí se dice es que esa mujer que tenía esas flemas que le resultaba muy incómodo vivir con ello, porque le resulta, bueno, pues por problemas relacionales, por lo que sea, pues en su día era más bien estético, afectaba, pero que nunca hubiera sido eso una causa de muerte. No. Vale. No. Esto era más bien estético. Era que ella tenía un problema de flemas. Entonces estaba con todo el 20, rato o sea, tú imagínate con 20 años, y entonces dijo, bueno, me voy a operar. Entonces, esta chica estuvo en la UCI 4 años y medio. Le quitaron el plástico, le quitaron la tráquea de plástico, tal. Tuvo 191 procedimientos quirúrgicos. Madre. Y luego para morir. Y lo que dice uno de los médicos en el documental es que fue un alivio que se muriese. Hombre. Porque había sufrido... Lo indecible, sí. Uh-huh. Y una persona que que no estaba destinada a morir. No estaba destinada a morir.
Bueno, luego también se ve en el documental como hay una niña de 2 años de Illinois que nace sin tráquea. Entonces los padres, muy esperanzados con este hombre, le piden que lo operan y la niña, por supuesto, se muere. Pero los padres piensan que han hecho un bien a la humanidad porque creen pues que no ha sido en vano, sino que con eso se aprende. Se aprende y se puede para los próximos. Es, para la gente que ven. Sí. Entonces, bueno, lo que llama mucho la atención que este hombre, aunque trabajaba en el Karolinska, viajaba mucho y entonces operaba también en Estados Unidos, operaba en Rusia, Rusia mucho, Rusia tiene mucho, en Londres, o sea, era un señor que viajaba mucho, estaba todo el rato viajando. Entonces, 3 médicos de su equipo se unen y empiezan a ver que aquí está ocurriendo. Bueno, primero hay que decir que los propios médicos que trabajaban con él, que también eran cirujanos, al principio están a muerte con él. No, piensan que es Dios. Eso es, o sea que hasta dicen, es que además cada vez que venía nos sentíamos todos como, ostras, que viene aquí Dios. Sí. Y entonces todos calladitos. Hasta un periodista de la televisión sueca que va allí dice que de repente cuando él llega, que no le tratan como un colega más, sino que le trataban como si fuese alguien, un ser superior. Reverencial. Sí. Reverencialmente, o sea que se notaba la tensión de que venía alguien que era importante. O sea, pues como si te visita, yo qué sé, no sé. Pues Dios. Mucha gente es el papa, el esto, el otro. Bueno, pues total que 3 médicos que trabajan con él ya empiezan a ver que aquí hay algo raro, que se empiezan a morir gente, que además todos tienen los mismos problemas con la tráquea, o sea, ya empiezan a ver una serie de cosas raras. Entonces lo que quieren hacer es denunciar a sus superiores, a esta persona. Yo creo que también hacen empiezan a tener sus dudas y empiezan a quedar en casa de uno de ellos. Eso es, en casa. Para investigar. Sí. O sea, es decir, a meter el nombre de este señor en internet y buscar, incluso a buscar las publicaciones científicas que tuviera. Que no existían. Pues no existía ninguna. No había publicaciones científicas y normalmente cualquier ensayo médico conlleva publicaciones, etc. Y no había ninguna. Nada. Y ahí es cuando dicen, ostras. Claro, y entonces... Espera, ¿cuál es el chaval que también murió y la madre... ¿Ese es otro? Ese ya hemos hablado. Sí, ese tal. Bueno, porque es que ese hay que hablar también. Vale. Porque... Entonces, ellos se reúnen y entonces lo que empiezan a mirar son toda la documentación de las personas que ha operado esta persona, que ellos también han intervenido en esas operaciones, y entonces lo que hacen es sacar copias porque creen que el Karolinska lo puede destruir, esos documentos. O sea, ya empiezan a pensar mal del Karolinska, de cómo había contratado a una persona que ellos ven claramente, simplemente entrando en internet, que no había ningún estudio, o sea, que ninguna publicación. Pero de todas maneras, antes de eso, a ver, ellos iban con la convicción de que los datos que habían recopilado no era tanto por el Karolinska, sino que iban a informar al Karolinska de que este señor era un fraude o que por lo menos tenía irregularidades, y no ponían en duda en absoluto que el Karolinska fuera a dudar de... O sea, es decir, creían que en cuanto presentaran esos papeles al Karolinska... se lo iban a solucionar y que se lo iban a quitar. Se lo cargaban. Pero mira lo que dice uno de los médicos, que es cirujano. El Karolinska en Suecia tiene mucho poder e influencia, y tenerles en contra es muy, muy duro. Tuvimos que utilizar nombres falsos. Era como una novela de espías. Ahí era cuando se reunían en la casa de uno que cuentan todo esto. Nos daba miedo que el Karolinska destruyesen documentos. Así que hicimos copia de todo. Descubrieron que lo de que trasplantaba era solo un tubo de plástico, sin células madres. O sea, era también mentira. Ya no habían hecho las pruebas con animales. Una de las cosas que a mí me pareció ya bastante lamentable es cuando se ven, no sé si se llama spin-off o yo qué sé, esas escenas que no salen en el documental y que te las ponen luego. En fin. Bueno, pero eso, luego vamos a hablar de eso porque es con la rusa. Espera un poco, que luego hablamos. Pero bueno, es que ya solamente para que veáis cómo va el tema, que el asunto es que el asunto es que uno de los cirujanos
le dice, oye, que el tubo que hemos hecho para esta persona le faltan 3 milímetros. Hombre, pues 3 milímetros en una cuestión de un hueso, de una tráquea o de un no sé qué, es mogollón, porque por ahí yo que sé que puede ser. En fin, que no habían hecho adecuadamente. ¿Y cuál fue su respuesta? Me la pela. Me la suda. Sí. Sí, me la suda. Me la suda. Me la suda. Y la implantó. Y sí. la implantó con la diferencia, haciendo no sé qué y haciendo no sé cuántos. Bueno, entonces presentan al jefe del Karolinska, presentan toda la documentación de este hombre. ¿Cuál es la respuesta? Silencio. Y entonces, es que yo estaba pensando, yo he querido ir en contra de la forense del Karolinska, que encima es la jefa, forense del Karolinska. Sí. Y yo pensando que me iba a contestar algo, vamos. Sí, bueno, que siempre luego estaba de vacaciones. Y nunca pero estaba... vamos. Bueno, que es una práctica, entiendo, de ese hospital y de sus profesionales. Es algo habitual. Sí. Bueno, entonces, en ese momento, el New York Times filtra la noticia y creían, estos ya pensaban que iba a ser la leche, que el Karolinska ya estaba hundido y tal. Pues, ¿qué hace el Karolinska? Coge y les denuncia a los médicos por haber hecho público los informes médicos de los enfermos y lo que intenta es echarles. Echarles del Karolinska. Al final eran, Entonces, les quieren echar, que no consiguen echarles, les denuncian. Entonces, cuando dice el principal denunciante, dice que ahí vivió la peor etapa de su vida, que se sintió súper solo, que de repente, no tenía nadie. Cuando sabe que... Sí, que no tenía nadie, que fue una época tan oscura que incluso pensó en suicidarse y todo. Sí. Luego pienso yo lo entiendo porque es impresionante. Ya, de repente tú piensas que vas ahí como una panchita diciendo, bueno, esto es claro, es en blanco y en botella, ¿no? Sí. Y de repente tú eres el denunciado. Sí, y te das cuenta que los que están hablando son cirujanos, ¿no? Yo era una maruja aquí de Alangos, ¿entiendes? Y yo pensaba que yo iba a ir en contra de estos. Bueno. Son cirujanos, habían operado con él, conocían todo esto. Y llevaban muchos años en el Karolinska, no era... reverenciándole a este señor. Bueno, esa es otra. Bueno, entonces el Karolinska, es verdad que se juntan los gestores, yo qué sé, qué, y de repente que no. Primero era silencio, luego ya no. Luego vamos a por vosotros. Sí, claro. Pero hombre. con todas las armas. Vamos contra vosotros. Sí. Bueno, el Karolinska. El mejor hospital de Europa. El de los Nobeles. El de los Nobeles de medicina. Que el problema no es lo que ha hecho el cirujano. Está basado en hechos reales. Exactamente. No es el Karolinska, que es donde se hizo el examen, el examen, allí le llevaron a mi hermano. Ahí fue el informe de autopsia, la autopsia, la Isabela Cereceda que dice que tiene cara de español. Fíjate qué honor también. Bueno, imagínate. Haber llevado a cualquier sitio, pero le llevaron al Karolinska. A las Karolinska, que está en Solna, que está a nada, es un pueblo al lado de Estocolmo. Bueno, entonces, a partir de ahí escriben a la televisión pública sueca. Entonces, el director de esto dice, esto no puede pasar el Karolinska, esto es imposible. Bueno, entonces, ¿qué hace? Va y llama directamente al cirujano, al cirujano, es verdad. Y entonces coge y le pregunta por los ensayos, por todo. Sí. Y el otro todo chulo. Sí. El otro, vamos. Diciendo, ¿usted por qué dice que yo no lo he hecho? Claro que lo he hecho. No, lo que le dice Eli luego es como diciendo, usted es periodista. Eso, dedíquese a lo suyo. Como diciendo, no va a entender nunca temas médicos. Claro. Usted dedíquese a lo suyo, que no entiende ni de lo que me está hablando. Claro, como que estaba en un nivel superior. Sí. Bueno, entonces él empieza a buscar en internet sobre el Paolo este. Bueno, entonces lo que se encuentra es alucinante, lo de la clínica de Barcelona, lo de los italianos, y sobre todo gente que había muerto. Exactamente, mucha gente muerta, y se pone en contacto, yo no sé, se pondría en contacto con familias y todo eso cuando le confiesan que encima de muertos
han muerto en unas situaciones, bueno, terrible, terrible, hiperdolorosas, sí, horribles, tal. Claro, el hombre, el Paolo como decía antes, le sacaba a las personas que ya empezaban a tener complicaciones, pero que todavía podían hablar, y tal, y les dictaba, bueno, eso, como, sí, yo tal, estoy en el proceso y esto va a salir bien y no sé qué. Les engañaba. Pero luego, cuando empezaban las complicaciones, otra cosa que se nos desaparecía. Es que el tío desaparecía. Desaparecía. Es decir, al principio te venía él personalmente, no sé qué. En cuanto aparecían las primeras complicaciones, incluso en el hospital, cuando todavía la persona estaba ingresada en el hospital y la familia dice, oye, este hombre es accesible, ha venido a nuestra casa. Nada. Les daba el teléfono personal. Y siempre estaba de viaje. Y cuando aparecían las complicaciones, si te he visto no me acuerdo, pero tal cual, ni cogía el teléfono, ni aparecía nunca, nada. Yo creo que por eso los colegas le denunciaron, porque al final ellos se tenían que hacer cargo de todo el posoperatorio. Sí, y que era muy jodido. Sí, bueno, el tema es que como ya está viendo que no tiene lo de los experimentos con animales, pide permiso a Rusia y tal, y entonces lo que decide... Hace la casa al revés Sí, bueno. Entonces lo que decide en Rusia es, hace un concurso en Rusia de a ver quiénes se quieren, para ver qué personas entran para que le opere este prestigioso cirujano. Qué fuerte. Entonces le escribe una chica, Julia, de 34 años, que había sido bailarina, una chica súper guapa y tal, madre, creo que tenía un hijo o algo, ¿no? Una hija. Entonces ella le escribe y le dice que había tenido un accidente de coche, entonces que le habían hecho una traquetomía y tenía pues el agujero de la traquetomía. Entonces, pero que además se cansaba, no podía seguir con su profesión. No, pero bueno, que era más que bien... tampoco hubiera muerto. No, era estético. Simplemente era estético, entonces pues que él quería ser tan guapa como era antes. Y entonces cogen... Y ella gana el concurso y este buen cirujano le opera. Prestigioso. Le opera. Como el prestigioso forense. Eso es. Como el prestigioso forense. Entonces lo operan, ella le pregunta a ver si puede morirse, tal. Él le dice que ni de coña, tal. Y es cuando viene la imagen esa de que 2 días antes de la operación dicen que tienen dos tráqueas de plástico. Una que era más pequeña y la otra defectuosa. Sí. Entonces él dice como, me la pela, yo voy a operar. Sí. Igual, a una chica de 34 años sana. Uh-huh. Decide operarle. No, más sana y fuerte porque esta mujer había sido bailarina. No. La chica estaba muy buena forma, muy sana, entonces, y resistente, claro. Porque al fin y al cabo también. Entonces le operan y sale en la rueda de prensa. Ella sale en la rueda de prensa diciendo que es todo bien, bueno, que tal, que no sé qué, que muchas gracias y tal. Entonces, porque en Rusia le hacen un documental... de la operación, claro, y de concurso, entonces todo el mundo quería saber cómo había ido. Entonces le hacen un documental en Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Que los de la televisión sueca preguntan a los del documental. Primero van y se ponen en contactan con la madre de ella. Y entonces le dicen, oye, es como hemos visto el documental, que está la chica bien, pues queremos hacer una entrevista. Y dice, pues sí, pues tenéis que ir al cielo porque mi hija está muerta. Y entonces es cuando van a Rusia y piden a la gente del documental, piden todas las grabaciones. Y entonces, ya no solo del documental, sino que todas las grabaciones que inéditas, de todo el día, claro, porque... que no, o sea, porque eran horas y horas de grabación que no salen en el documental. El día a día de esa persona. Y entonces coge y piden todas esas cintas. Entonces, ahí lo que ven es que el tío, o sea, este cirujano prestigioso sabía perfectamente, por ejemplo, que la tráquea que le estaba poniendo era defectuosa. Incluso ella, después de la operación, llora y dice, está mal porque se le había doblado. Dice... Como... Porque le hicieron un apaño para cubrir los 3 milímetros, centímetros, es que eran milímetros. Y se quedó doblada. Eso es. Y entonces ella está consciente y le dice, me habéis hecho mal. Y él le dice, bueno, no pasa nada. Que no pasa bien. Aparte, el tío era tan...
No sé, porque yo no sé, no tenía, le faltaba el punto de realidad, porque es que encima dejaba a los, o sea, cuando dice eso de me la pela, le están grabando. Sí. Entonces, quiero decir que estaba tan ¿Seguro? halagado, yo qué sé, que le daba igual que le grabaran diciendo me la pela. Sí. Pues si no, eso no existiría, vamos. Es que ese es el tema, es que la gente que está en ese nivel psicopatón. piensa que ya es impune a todo, o sea, que está por encima de todo. Entonces yo creo que ya a él le da igual todo lo que dice. Claro, dejar que te entre a grabar sabiendo que ya tienes un montón de cadáveres a tus espaldas y que dejes que te graben diciendo... No. O sea, porque sale el tipo, yo no sé si es el del laboratorio o otro cirujano, lo que sea, diciéndole, oye, no está correctamente hecha para esta persona. Sí, que le da igual. Es que creo que encima ella estaba allí, o sea, es que lo está oyendo, o sea, bueno, es que pues sí, bueno, probablemente. En fin. Entonces se estrena en Suecia el documental con toda esta información, con todo lo que le habían dado los rusos, y entonces ya eso es un escándalo, o sea, la gente ya en contra de este hombre, y entonces al Karolinska no le queda otra que destituyen a toda la cúpula de los que dan los premios Nobel de medicina. O sea, los que anteriormente dijeron la habían apoyado, denuncio a los cirujanos y todo eso, a la mierda. Destituidos. Lógicamente. Sí, pero no, destituidos, pero les dan otro puesto. Verdad, les dan otro puesto de trabajo. O sea, les destituyen, pero les ponen en otro sitio. Un lavado de imagen, pero ellos siguen estando ahí. Nada, no les pasa absolutamente nada. Sí. Entonces abre un juicio y a este hombre se abre un juicio en Suecia. Entonces le dicen que 2 años de cárcel porque solamente le condenan por la chica joven. O sea, porque los otros 2 dicen que como estaba muriéndose porque tenían un cáncer terminal, pues que no eran nada. O sea, que no había responsabilidad. No había responsabilidad. Entonces, apelan tanto él como la fiscalía y al final se le juzga por los 3 homicidios, o sea... no sé cómo se dicen, o sea, que no había sido como queriendo, o sea... Sí, que no son dolosos, ¿no? Que no hay intención pues no sé, porque le declaran 2 años y medio de cárcel, que no entras en la cárcel, y luego no le quitan la licencia, por lo tanto este hombre puede seguir operando y encima, o sea, es que no le pasa absolutamente nada. Sí. Lo único que este documental de Netflix lo que destaca es pues que aparte de esta, o sea, que su vida profesional era una mentira, pero su vida personal también. Bueno, vamos a esa parte, por favor, que esa es la parte como de cotilleo que también hay que decirla, porque a mí hay un tema que me parece muy psicopático. Pues a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí lo de la periodista me parece que es excesivo el papel que le dan para lo grave que es el tema. Yo lo que veo el psicopático es, al final, por resumir, este hombre tiene 3 mujeres. 3 mujeres. Eso que se sepan, eso es el documental. Bueno, pues como 3 mujeres, ¿no? Pero es que una de ellas... O sea, la periodista, ¿qué tal? Bueno, pues, en fin. ¿Cuándo esta tiene una...? No tiene hijos, vale. Pero es que este hombre que opera a un chaval que finalmente muere... En Italia, empieza a visitar a la madre como para consolarle, como no sé qué, y al final... pues acaban, no sé si casa, siendo pareja... Y con una niña. Y este hombre, sabiendo que le ha matado a su hijo. Sí. Claro, la mujer cuando se entera es que... Le odia, dice. O sea, es que dice, madre mía, tengo una hija de este señor que ha matado a mi otro hijo. Sí. O sea, encima ya se siente culpable porque, claro, estaba como, digamos, en pleno duelo por su hijo... y estaba sintiendo algo por este señor. Y entonces está como... Claro, pero ¿qué pasa? Que ella había denunciado al hospital y a él. Entonces lo que hace... Claro, ella la había denunciado. Vale. Entonces lo que hace era una maniobra para ir en contra de la denuncia, pero bueno, claro. O sea, acaba con una hija. O sea, este hombre deja cadáveres reales, pero otra serie de cadáveres emocionales por terrible, el camino de la pera, terrible. ¿no? Porque está, claro, cuando se entera... cuando luego se enteran, porque este hombre tenía una familia con 3 hijos o 2 hijos en Barcelona. Tenía... la periodista era italiana, ¿no? No, la periodista era americana. La periodista era americana. Que iba a ir a vivir a Barcelona con él. Siempre le decía... Ella tenía una hija. Esta era la que se iba a casar. Sí.
que habían organizado la boda en no sé qué sitio del... el Papa. Es que no, y él le decía que era el médico Papa. Personal del Papa, eso, bueno. del presidente del gobierno americano, de Obama, sí, del otro. O sea, él, bueno, entonces, hasta que salen en Vanitatis, en una portada, y entonces es cuando se descubre... Claro. Y luego también ella va a Barcelona con la hija a hacer un viaje y más o menos... Con las amigas allí. Con las amigas, va a hacer un viaje a Barcelona y de repente le ve al otro como que iba a saludarle y de repente ve... Papá. Bueno, y luego esto... Pero es que luego esperad, es un poco de stripe. Bueno, yo creo que la tendríais que ver para que veáis un poco esto, porque la verdad... Pero es que cuando la periodista al final le dice, oye, tío, o sea, que esto, le dice, es que no te he dicho, pero soy agente de la CIA. Es que ya es cuando yo creo que ya se le va mucho más la pinza ya. Y pretende ya decir que, claro, que es que aquellos nombres, que no sé qué, que tal, pues es que no podía decirlos. Que era una tapadera. Porque era una tapadera, porque él era de la CIA. Bueno, la mujer, había invitado a todos a la boda, 500 a la boda, entre ellos los familiares de los cadáveres que había ido dejando. Y porque había conseguido que el Papa directamente, yo qué sé, les iba a hacer de todo. Total, que no estaba... Eli, yo creo que lo de las parejas es algo anecdótico. Pero, a ver, claro que lo fuerte es eso, pero yo quiero decir que este hombre o sea, que se le ve que en todas sus facetas bueno, claro. Es un absoluto fraude y que, claro, porque tú puedes decir, bueno, pues yo he hecho los ensayos, no sé qué, creía que tal, ya estás demostrando por tu praxis médica que eres un absoluto fraude, pero es que era toda su vida. Este tío era un enfermo. Bueno, Entonces, no sé si era un enfermo, hombre, pero... claro que era un enfermo. Yo creo que es un enfermo, pero de psicopatía, que vamos, no enfermo de pobrecito, le pasa algo. No. Bueno, pues eso, que tiene un diagnóstico médico, por eso no. Bueno, y ya os digo que el tema ese de Carrere lo podéis leer porque es interesantísimo y es una cosa que también, acaba de la manera que acaba a cuenta de, pues eso, de gente que organiza, que se organiza vidas paralelas. Vale. Bueno, dicho esto, y aunque mi prima va solo seria y lo demás es anecdótico, que sepáis que también es importante. No. Bueno, es importante para obtener el perfil de la persona. Bien, pero a mí lo que me interesaba el documental era para el Karolinska. No este tipo en sí, sino cómo actúa el Karolinska. Bueno, pero este tipo mata a muchas personas. Este tipo. Con el amparo. Eso es, mira. Y como decíamos antes, salía el periodista diciendo, los medios de comunicación solamente sacábamos las noticias, es decir, este hombre opera, este hombre ha encontrado tal, es un genio, es un no sé qué, pero cuando las complicaciones y todo eso no informaban. No. Y sabiendo que había complicaciones. Entonces ellos decían que también su responsabilidad en que este señor siguiera impunemente haciendo las cosas porque no ponían la cara oscura de la información que sí tenían. Bueno, me gustaría acabar con el tema diciendo que hay que lo que se dice en el documental es así, dicen algo y dicen, personalmente creo que Macchiarini, no sé cómo se lee, no habría sido capaz de hacer nada si la prensa no hubiera estado tan dispuesta en la creación de la mentira. Eso es. O sea, culpa a la prensa. Sí. Todo formaba parte de una campaña mediática orquestada en la que muchas personas de diferentes instituciones diferentes, de países diferentes, han participado. Sí. O sea, que aquí ha tenido que participar mucha gente, ocultando información y a veces incluso mintiendo descaradamente. Y eso se ha convertido en una red de mentiras. Y acaban diciendo, vendía sueños, pero no podía haberlo hecho sin compradores. Claro. Y yo aquí estoy totalmente de acuerdo porque esto es lo mismo que ocurre con la gestación subrogada, que aquí es ilegal, pero por ejemplo Ana Obregón, que lo ha hecho, le están haciendo la ola y sale como si fuese ahí una heroína. Bueno, aquí todo el mundo. Pero me parece increíble algo que es ilegal, y luego pero que luego les conviertes como que fuesen la quinta maravilla por haberlo hecho, algo que aquí es ilegal. Sí. El tráfico de órganos, ¿qué somos capaces por hacer cuando un familiar se nos va a morir y tenemos dinero? O sea, la trata de personas, al final todo es cuestión de dinero, todo es cuestión de fama. Bueno, la trata
Es cuestión de dinero. De dinero. Eso es lo más patético, lamentable, crudo, chungo que hay. Todo, Eli, pero no, me refiero. Pero tiene que haber unas personas dispuestas a aceptar todo esto, y o sea, mirando para otro lado. Claro. Que eso es lo que ha hecho el Karolinska en este caso. O sea, yo le veo más culpable al Karolinska que al cirujano, sinceramente, porque con su actitud, cuando contrataron a esta persona, ya sabía o sea, de quién se trataba. Y creo que lo hicieron por conseguir una fama, un dinero, un prestigio, yo qué sé, no tengo ni idea, y no actuaron luego correctamente cuando... Hombre, eso es. A ver, yo creo que sí, efectivamente, contrataron a una persona que en aquel momento los medios de comunicación lo habían encumbrado y entonces dijeron, ostras, para nosotros, porque esto, vamos, nos da una fama, pero luego cuando vieron que era el fraude, claro, no querían que impregnarse de ese fraude y que no quería que les vieran. Entonces ya fue una política institucional. ¿Y cuánta gente hay así que las instituciones les han creado? Yo lo que creo exactamente es que lo importante en este caso, o lo que nos relaciona con este caso... ¿Cuántos Paolos hay? Lo que creo que nos relaciona con este caso es que, o sea, luchar contra las instituciones, que estamos hablando de cirujanos, como ha dicho mi prima, pues eso, como dices tú, es imposible. Con cirujanos que han trabajado con él, que saben de primera mano lo que sucede, que seguramente tendrían, un prestigio, datos, no sé qué, un prestigio. Y que tal, como, y es que lo has dicho tú, o sea, yo siendo una maruja de Alangos, ¿cómo me voy a enfrentar cuando al Karolinska? Eso es, cuando hay gente que trabaja allí, que tiene todo lo... y es la que en un momento dado decide casi me suicido yo porque no puedo con todo esto. Bueno, nos hemos excedido del tiempo que vamos a dedicarle pero a esto. Bueno, hemos hecho spoiler, seguramente, vale. Y la gente nos odiará. Lo único, recordar a nuestros oyentes que había contado ya el caso de Katrina da Costa, que apareció muerta en las afueras del Karolinska, que denunció. Eso hace mucho tiempo. En los primeros capítulos. Pero que Millennium, Steve Larson se basó en eso para su primer libro, Los hombres que no aman a las mujeres, y que apareció un cadáver desmembrado de una prostituta. En sacos de basura. Al que le faltaban los órganos, en un contenedor allí, fuera en Solna. Eso es. Karolinska. El jefe forense y otro médico primero les declararon culpable, luego no, y luego pues al final... Que el Karolinska es muy sospechoso. Pues la verdad que sí. Yo solo no tengo ni idea. Pero realmente con lo que yo he vivido con el Karolinska, y esto puedo decir que alguien investiga el Karolinska porque yo no me fío. Stieg Larsson murió, porque si no ya tendría otro para investigar. Bueno, menos mal que ese con lo que fumaba no le hizo la traca, porque ya solo faltaba. Bueno, pues eso. Bueno, novedades ya diremos más cosas. No sé si quieres hablar de novedades en el caso de Silvia o novedades en tu caso. Bueno, como ya va a ser el último capítulo de este año, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es un poco de todos los temas relacionados con mi hermano. Mira, todo conduce a las Navidades, o sea, todo conduce a hablar de las Navidades, del fin de año, de todo. Que se acaba el fin de año y que se acabe ya de una vez. Jo, mira, sí. O sea, eso que en las Navidades no han ni empezado. Bueno, del podcast. Vamos a hablar que estamos encantados del podcast. Yo quiero decir una cosa. Mi prima empezó diciendo, con que nos oigan 5, pero si 5 nos oyen, si 10 nos oyen... Bueno, tenemos 1.462 seguidores hoy. 1.462 seguidores. O sea, pero ella ya... muchísimas gracias a todos los que nos oyen, al que le dan me gusta, a los que me escriben, a los que nos escriben. Claro. Como engorilando. Hombre, claro. Entonces, claro, es verdad que cuando vemos a veces podcasts que tienen de repente 30.000 seguidores y así, yo digo, ¿pero eso cómo puede ser? Bueno. ¿Pusiste al final la entrevista que te hizo Triun? No, pero luego lo comentamos. Coméntalo ya. Vale, nos hizo Triun. Triun Arts. El podcast es Triun Arts. En YouTube. Y también tiene podcast, que se Sin llama... Corazón. Se llama Sin Corazón. El tuyo. El de YouTube, sí. Sí, pero bueno, si tú pones Triun Art, en Triun Art, en el audio, en el podcast no está
Está en YouTube. No, está en YouTube. Tú pones TriunArt en YouTube, pones vídeos y aparece... Tiene parte podcast de escuchar como el nuestro y luego tiene parte en YouTube. Esto es en YouTube. Eso es. Entonces, y luego el primer capítulo lo han visto como 20.000 personas. Sí. O sea que vamos. Y luego la siguiente vez fue que la gente hablaba sobre el caso y preguntaba, opinaba y todo eso. Sí, un directo sobre el caso. Un directo sobre el caso, que también hubo mucha gente. Bueno. Sí, bueno. Y luego falta la segunda parte. Ya está. ¿Ah, sí? ¿Ya la han puesto? Ya está. Ah, ¿y cuántos la han visto? Pues menos, pero bueno. Todavía igual lleva menos tiempo, igual luego la ven más. Pero bueno, este hombre es el que tiene 30.000 o no sé cuántos. No, este hombre, vamos, impresionante. Sí. Bueno, luego, esto por una parte... Y también le ha entrevistado en el podcast ganador de iVoox, que es el señor de los crímenes. Ah, sí. También le entrevistó a Blanca y entonces uno de sus... El próximo, me parece que este viernes... Este viernes o el que viene... Este viernes o el que viene, el señor de los crímenes cuelga el podcast dedicado a Miguel Ángel. A Miguel Ángel, sí. Eso es. Vale. Eso es. Entonces, 2 cosas para que sigáis con el tema. Bueno, luego por otra parte, ya sabéis que hicimos este podcast porque porque se había estrenado a nivel mundial el documental, El hombre sin corazón, pero resulta que casi 2 años después aquí seguimos sin que se haya estrenado, pero bueno. En España. En España. Pero me han dicho... Lo han visto en todo el mundo, menos aquí. Bueno, pero ya me han dicho que esta primavera se estrena en España el nuevo canal de HBO Discovery, que se va a llamar HBO Max o Max solo, no tengo ni idea. En Estados Unidos se llama Max. Vale, entonces se va a estrenar en primavera, o sea, a finales de marzo, principios de abril, y el día que se estrene este nuevo canal de streaming, pues sale el documental. Por otra parte, la denuncia que interpuse el 5 de octubre del 2022. Que informamos de la alegría que te había dado que te lo hubieran aceptado. Lo último fue eso. Bueno, ahora explico. Entonces, esto es que lo coge una jueza yo pongo la denuncia en el juzgado de Bilbao. Bueno, no pongo una denuncia, pongo 2. Una contra autoridades suecas y otra contra autoridades españolas. La jueza lo que hace es, en el primer papelito donde pone quiénes son los denunciados, únicamente aparecen los suecos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Me lo rechaza porque me dice que no... Porque no... Que no procede, no es competencia. No, porque no tiene competencia. Sí. Recurro para que lo mande a Suecia, no es competente. 3 veces. ¿Hasta qué? Hasta que el Tribunal Superior de Bilbao dice que a la jueza le lee las 40 y le dice que efectivamente que yo tengo razón. Y que lo tiene que... La Fiscalía de Bilbao, entonces lo que hace es un documento, porque la Fiscalía de Bilbao en teoría dice que está conmigo, entonces lo que viene a decir es que como está denunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores, hay que llevarlo al Tribunal Supremo de Madrid. Sí. Bien, entonces trasladan la denuncia al Tribunal Supremo. Bien, entonces lo que hace el Tribunal Supremo es decir que no es competencia. Que no es competencia porque yo he denunciado únicamente a policías suecos. O sea, realmente no sé si es que no se leen la denuncia. Sí, porque luego, a ver, que te devolvieron una, pero que luego, o sea, estaba dentro de una, estaba en la otra, que no... Sí, pero es que la jueza de Bilbao lo que empieza es haciendo mal, porque donde se ponen los denunciados únicamente pone a la policía sueca, entonces eso ha ido de un juzgado a otro juzgado, a otro juzgado, y aunque yo estoy todo el rato diciendo que hay 2 denuncias y una, incluso Fiscalía dice que está denunciado un cónsul y todo, pues ¿qué pasa? Que estos... y te voy a decir quiénes han sido porque, oyes, hay jueces que son famosos. Sí. Uno de los que ha mirado es Marchena. Ah, mira. Entonces, Marchena lo que dice es, entre otros, bueno... ¿Por qué es conocido? Perdona, porque a mí me porque ha llevado mucho. Un montón de casos. Sí, pero ¿qué últimamente? No sé, pero... ¿Pero algo con la política? No, ha llevado un montón. Me estoy liando. Y entonces lo que dice es que, claro, no son competentes porque yo he denunciado a la policía sueca. Perdón. Que yo he denunciado a los españoles. ¿Dónde está la denuncia? Entonces, ¿qué pasa? Ahora esa denuncia está en Bilbao. Entonces dice que lo va a tratar una jueza con mucho cariño, pero vamos, qué cariño. Que no sabe qué hacer, porque realmente tengo razón, pero que claro, como se hacen malas cosas, me parece
que son unos sinvergüenzas, mínimo, que no creo absolutamente nada en la justicia, que hay mogollón de casos que aunque no hayamos llegado a nada en justicia, me parece que es por culpa de los jueces y demás, porque yo realmente, vamos, a estas alturas de la vida no confío en nadie. Y hace 2 podcasts tratamos el caso de Silvia. Sí. La chica que fue golpeada brutalmente en una comisaría de la Archaña aquí en Guecho. Bien. Por defender... Por defender... Bueno, por entender que se estaban metiendo en una persona que pedía dinero, que ni era el caso. Pero bueno, el tema es que al final se le condena a la Archaña. A ella también, pero vamos, a la Archaña el doble que a ella. O sea, vamos a ver, tal... ¿Y qué ha pasado? Que le llega una notificación a Ágata, la abogada de Silvia, diciendo que casualmente había dos personas que habían testificado que habían sido importantes para condenar a esa Ertzaina, pues que misteriosamente los vídeos han desaparecido. O sea... Pero a ver, si está ya puesta si ya hay una resolución, ahora ¿qué pintan los vídeos? A ver, Eli, si yo, por ejemplo, me han condenado y entonces yo pongo... el Ertzaina ha recurrido. Si yo recurro y pido los vídeos y no hay vídeos, y entonces yo puedo decir que ese juicio es nulo, porque ya no hay pruebas. ¿Dónde han perdido los vídeos? En el juzgado. En el juzgado. Casualmente. Entonces, bueno, y otra de las cosas que quiero decir... ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa? Pues yo creo que tendrán que volver a testificar, pero no sé cómo se hará eso. Pero son cosas que ocurren en los juzgados. ¿Tú te acuerdas, Eli, que cuando denunciamos al de la BBK, que fuimos con mi madre... no pusieron las imágenes porque tampoco funcionaba? O sea, es que... Es casualidad de la vida que cuando te metes con alguna institución importante o no funcionan las cámaras o desaparecen documentos, desaparecen las fotografías, desaparecen... Vamos, no sé, es que parece... No, parece lo que es. Pues parece lo que es, exactamente, y es eso. Y luego quiero decir, que los que hay en el Correo, que ha habido bastantes comentarios en el periódico. En el periódico El Correo, que es aquí el periódico más leído aquí en Euskadi. Vizcaya. En Vizcaya, no sé. Hay muchos comentarios porque como ella, pues aunque ella tenía nacionalidad española, Silvia tiene nacionalidad española, pero claro, no era de aquí. Entonces, hay muchos comentarios racistas y así. Eso sí. Horribles, horriblemente, es que como diciendo poco le han pegado, y además que se vaya a su país. Ya se le ve que es una trastornada, ya viene otra a ganar dinero a costa de no sé qué. Bueno, yo creo que tendrían aquí, habría que denunciar. Es de ética, ¿eh? No es de ética. Habría que denunciarles directamente. Pues claro, es que el Correo no debería aceptar. No debería permitir que se publicaran esas cosas, debería tener un código ético. El propio Correo diciendo que no se van a emitir determinados comentarios. Pues luego también han ido en contra de Ágata, que es la abogada de oficio, que lleva 5 años y medio con este caso, que yo sé las horas que ha pasado con este caso, que le han pagado 550 euros, 5 años y medio de trabajo. Y están diciendo en esos comentarios que la abogada se ha forrado, que la abogada... Pero este chico, estas personas que hacen esos comentarios, si algún día les pasa cualquier cosa y no tienen... y tienen que pedir una abogada... O sea, una cosa, sinceramente... la gente detrás de los ordenadores y los teléfonos... Son muy valientes. Y no sé qué, es mala, mala gente, porque yo creo que hay gente que pero si eso es lo que Ágata se ha gastado en fotocopias, en ir, pero vamos a ver, y las horas que se ha metido. No hace falta justificarlo, si es que Ágata podría cobrar los honorarios que tuviera que cobrar y listo, y yo creo que forrarse haciendo de abogado de oficio nadie se forra. Otra cosa es que tú tengas tu bufete, que la y todo gente eso. No sé para mí el qué problema piensa. Es la gente que escribe, que está en su casa, que tiene un odio, yo qué sé, o que se desfogan y aunque no conozcan a nadie se dedican a esto. Y a la gente, yo
afortunadamente no consulto, no sé, no tengo ni puñetera idea de redes y me da igual, pero hay gente sufriendo mucho a cuenta de las redes. A cuenta de todos los haters. Yo le dije a Ágata, no leas. Ya. Y dile a Silvia que no lea lo que ponen. Bueno, es que Silvia... Porque vamos... Es que Silvia no tuvo el ingreso después de leer algunos de los comentarios. Claro, pues es eso. que por eso mismo te digo. Claro, pero no, pero hay que lo mucha mejor gente... es no leer. Yo tengo no se dan cuenta lo mal que lo... No, es que hay amenazas de muerte, sé cuál es el colegio de tus hijos, no sé qué, que luego tú no sabes si lo sabes, si no lo sabes, si es una que lo dice y no sé qué, pero claro, si tú lees eso, no te quedas tan normal. Y entonces luego, para acabar... Yo que iba a hacer camisetas para todos vosotros, porque me iban a dar para todos, para todos los oyentes. ¿Para los 1.400? Sí, porque me iban a dar un premio de 25.000 euros del gobierno vasco. Bueno, eso ya creo que os lo contamos, ¿no? ¿Contamos el premio? No, bueno. ¿No? No, lo que no contamos es que no me lo han dado. Hombre, es que a ver, una que se erige ella misma, que se postula ella misma, pues porque normalmente eso... no se suele hacer. Normalmente te postula alguien a ti. Bueno. Pero es que encima tu candidatura ya es diciendo sois unos mentirosos y unos no sé qué. Pues como para dártelo. Pero mi prima confiaba en que se lo dieran incluso. Confiaba tanto que les he escrito a la consejera. No. Que hizo ahí, a partir de los 25.000 euros que iba a ganar, hizo el presupuesto de las camisetas. Manga corta y manga larga. Soy una flipada. Joder, sí, ya te digo. Bueno, total, que esto es lo que he escrito a la consejera. Claro. Después de no darme el premio. Claro, primero les pone a parir, no le dan el premio, pero luego viene otra. Luego les escribo. Quiero leer lo que les he escrito. A ver. Estimada Noemí Ostalaza, sorprendentemente, el premio René Cassin 2023 no ha recaído en una persona o entidad vasca. No. Ha resultado premiada una comisión internacional contra la pena de muerte, por su incansable lucha a favor de la abolición de la pena de muerte en todos los países y regiones del mundo. Buscando información de dicha comisión, encuentro que fue creada el 7 de octubre del 2010 en Madrid, a iniciativa del Gobierno de España, compuesta de 16 comisionados de diferentes países, principalmente exministros, expresidentes, juristas de derechos humanos, En definitiva, puestos políticos e instituciones con una contribución de 200.000 euros a cargo de los presupuestos generales del Estado español. No se sabe quiénes son. O sea, se sabe que presidente tal, pero vamos, que no se sabe. Tú me dijiste que Zapatero estaba. Zapatero estaba, sí. 200.000 euros a cargo de los presupuestos. Bien. De una cosa estoy segura. Ningún miembro de esta comisión ha tenido la desgracia de sufrir en primera persona una vulneración grave de derechos humanos. ¿Realmente no hay ciudadanos vascos ajenos al mundo institucional y político merecedores de este premio? ¿Por qué una institución pública premia a personas o grupos relacionados con la política o instituciones por hacer su trabajo? ¿Por qué estos premios entre instituciones? Entendería este premio si algún ciudadano vasco estuviese condenado a pena de muerte, pero no es el caso. O que en el último año esta comisión hubiese conseguido un logro destacable, pero si es así, no aparece reflejado en Internet. ¿Por qué este año este premio? ¿Por qué no en 2022? ¿Por qué no en 2024? Agradecería muchísimo, por eso de la transparencia, conocer, primero, el nombre de las candidaturas que nos hemos presentado. Segundo, la inscripción en el registro de la entidad sin ánimo de lucro, que era lo que te exigían, tal como exigían las bases del concurso. Porque a mí me exigían que habría pagado todo, o sea, que no tenía deudas con Hacienda ni con la Seguridad Social. Y tenía que firmarlo. Bien. Y tercero, penales. Persona o grupo que presentó la candidatura de esta comisión ganadora. Recordarles, como llevo 18 años insistiéndoles, que pese a su silencio, a un ciudadano de Guecho le han matado y quitado el corazón, páncreas e hígado en Suecia. Años de incertidumbre ante la inexistencia de un certificado de identificación del cadáver que nos entregaron. Aunque resulte increíble, no se ha abierto una investigación policial ni judicial para intentar conocer la verdad. Además, se nos ha impedido un derecho fundamental, que es el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. En fin, imposible describir en unas líneas el sufrimiento de estos años. Pero no se preocupen, estoy convencida que habrán sido honestos y que los miembros que forman la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte sentirán la misma alegría por el apoyo, reconocimiento y justicia al Gobierno vasco que mi familia hubiera agradecido por una pizca de su apoyo.
Mi madre, mujer sabia, nos decía: lo peor que puede pasar ante una injusticia es el silencio de los buenos. Un saludo. 5 de diciembre y no me han contestado. Y tampoco te van a contestar. Pues me tiene que contestar Eli a ver ¿sí? quiénes son los que nos hemos presentado. Bueno, eso sí, considero. Todo lo demás igual no me tiene que contestar, pero todas las candidaturas. Bueno, y lo grave sería que las personas estas aceptaran el premio. Es que sería la bomba. O sea, lo que tendrían que hacer es decir, lo vamos a donar a... Que es un ministro de Haití, que es la que ha recibido el premio, es una mujer que sí, que trabaja en derechos humanos, francesa. Pero es que, como yo te digo, esto era para una entidad. Una comisión no es una entidad pública sin ánimo de lucro. O era una persona, pero una persona, ¿a quién? Pero, o sea, yo, sinceramente, ¿pero qué tiene que dar un gobierno vasco un premio a una comisión internacional? Que es por su trabajo, que es que es eso. Es que ese es su trabajo. O sea, les premian por hacer su trabajo. En fin, toda una mentira. Pues nada, bueno, acabamos aquí el podcast. ¡Feliz Navidad! Por favor, o sea, es que de verdad. El año pasado yo creo que estábamos en lo mismo y yo dije, yo no puedo con esto. No. Así que bueno, después de que pase esta tortura de tiempo... Que no, Eli. Joder, para mí sí. Ahora mismo vale. Esto... pues nos vemos a partir del 8 de enero. Y a ver qué novedades traemos, que seguro que son muchas. Y todas malas. Todas buenas. Venga, Agur. un saludo. Agur.